cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y lo hacemos de dos maneras: mediante nuestra educación jurídica, donde explicamos el tema a nivel general, y mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde explicamos el tema frente a cada problema jurídico específico vinculado de alguna forma con inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y en ese caso aclaramos cómo existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en cuanto al cumplimiento del derecho, si se desea saber cómo poder cumplir, cómo poderse cumplir, cómo existe el cumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, o para aclarar si existe un incumplimiento del derecho y en el caso de concluirse que existe, en el caso de existir, indicar, es decir, aclarar cómo se debe manejar ello de una forma válida jurídicamente, cómo se maneja ello de una forma válida, es decir, cómo existe la culpa por el incumplimiento en relación con el incumplimiento y por ende quién es culpable en relación con el incumplimiento y cómo existe la responsabilidad jurídica, es decir, cómo se es responsable jurídicamente y propiamente cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con ello. Entonces, en general aclaramos cómo existe el cumplimiento del derecho, es decir, la validez jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a nivel general o específicamente frente a cada asunto jurídico vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial. Y esos asuntos jurídicos pueden provenir, pueden ser del sector público o privado en cualquier parte del mundo, porque como nuestro conocimiento es universal, es necesario, aplicable, es una solución a nivel universal, por ende en cualquier parte del mundo. Y hoy explicaré qué es una norma y para explicarlo presentaré ejemplos sobre la inteligencia artificial relacionados con la inteligencia artificial. Y una norma es todo lo que aclare a los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Es todo lo que aclare elementos relacionados con los derechos y deberes, todo lo que aclare a los derechos y deberes y por ende todo lo que aclare a la forma de la aplicación, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de aplicar los derechos y deberes. Es decir, la forma de cumplir con el derecho, es decir, propiamente la forma del bien, la forma de los derechos y deberes. Y por eso, una norma solo es lo que es armónico con las demás normas, porque como los derechos y deberes están conectados, la aplicación de un derecho solo existe si a la vez existe la aplicación de los demás derechos y de todos los deberes. Si existe la aplicación de, por ende, todos los derechos y deberes, si existe a la vez la aplicación de los demás derechos y de los deberes, de todos los deberes. Entonces, solo es posible que exista la aplicación de los derechos y de los deberes cuando se cumplen las normas, propiamente cuando se cumplen las condiciones indicadas mediante las normas, en las normas, a través de las normas, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el bien, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso, si algo se presenta como una norma y propiamente trata de presentarse como una norma, pero no lo es, porque no es armónico con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes, con las partes y el todo de los derechos y deberes, al aplicarse ello, no puede existir y propiamente no existe la aplicación de los derechos y deberes, sino la inaplicación de los derechos y deberes. Y propiamente la aplicación de ello significa es la inaplicación de los derechos y deberes. Existe por la inaplicación de los derechos y deberes, porque al ser algo antijurídico, algo existente en relación con la culpa, es decir, existente por el incumplimiento del derecho, en relación con el incumplimiento del derecho, con el incumplimiento del derecho, con base en el incumplimiento del derecho, es algo que puede existir
y propiamente que existe es algo que solo puede existir y propiamente que existe cuando existe el mal, lo antijurídico, lo contrario a los derechos y deberes, lo contrario a lo definido en el derecho. Entonces, la forma de la aplicación de ello es la forma de la inexistencia de la aplicación de los derechos y deberes, es la forma de la inaplicación de los derechos y deberes por parte de quien aplique ellos, es decir, por parte de quien incumpla el derecho, y por ende, la consecuencia de ello es la afectación de las demás personas y propiamente de los demás seres humanos, porque una vez existe el incumplimiento, es decir, se aplica lo antijurídico, es decir, se inaplican los derechos y deberes por parte de quien haga el incumplimiento del derecho, un incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplir con lo definido en el derecho, alguna forma de inaplicación de los derechos y deberes, se hace que no sea posible que los demás, es decir, que las demás personas y propiamente que los demás seres humanos puedan aplicar y propiamente apliquen los derechos y deberes. Por eso son afectados. Es decir, por eso los demás seres humanos son afectados, se afectan, están afectados, son los afectados, se afectan con dicho incumplimiento del derecho, con el incumplimiento del derecho, con cualquier incumplimiento del derecho. Y por eso, desde ese momento, a partir de ese momento, no pueden aplicar los derechos y deberes y por ende existe el mal. No pueden aplicar los derechos y deberes propiamente en relación con ello, es decir, dentro de la relación jurídica donde exista el incumplimiento del derecho, ¿cierto? Es decir, dentro del ambiente en el cual apliquen derechos y deberes y por ende se deban aplicar los derechos y deberes, por ende por parte de cada ser humano, según como a cada quien le apliquen, según como cada quien exista, según cómo existe la relación jurídica, porque cuando existe lo inválido, es decir, lo antijurídico, es decir, el incumplimiento del derecho, un incumplimiento del derecho, algún incumplimiento del derecho en una relación jurídica, a partir de ese momento no se pueden aplicar los derechos y deberes y por eso es que en ese momento, desde ese momento, a partir de ese momento, no puede existir la aplicación de los derechos y deberes y por ende existen los afectados, existe la afectación y propiamente existe el mal, porque precisamente el culpable, el responsable de ello, quien ha incumplido con el derecho, ha actuado inaplicando los derechos y deberes, afectándose a sí mismo y como consecuencia a los demás. Por eso los demás, es decir, los afectados por dicho incumplimiento, no pueden aplicar los derechos y deberes, incluida la misma persona que incumplió con el derecho. Otra cosa es que después de ello existe otra relación jurídica, que es la relación jurídica del manejo, es decir, de la resolución, del intento propiamente de la resolución de la controversia, del intento de solución, del intento de solucionar la controversia, el conflicto, la disputa que exista, con base en el incumplimiento del derecho, con ocasión de dicho incumplimiento del derecho que ha existido en dicha relación jurídica anterior. Es decir, en este caso, en este momento, en el presente, en ese presente, en este presente, se trata de la relación jurídica del manejo del problema, por ende antijurídico, inválido, es decir, existente con base en la culpa, que existe por el incumplimiento del derecho que ha existido en dicha relación jurídica previa. Y aquí sí, por ende sí, se pueden aplicar los derechos y deberes para manejar ello, y por ende si cada quien existente en dicha relación jurídica, si cada persona propiamente jurídica, es decir, moral, es decir, cualquier organización del sector público y privado, cada organización del sector público y privado, de un sector público o privado. Y a su vez, cada persona física, es decir, moral, es decir, cada ser humano, cada persona individual, cada ser humano, que lo desee, puede aplicar los derechos y deberes. Para que esto quede claro, entonces, en esta relación jurídica, en la relación jurídica del manejo de la situación, si cada persona individual y organizacional aplica los derechos y deberes según cómo cada persona debe aplicar los derechos y deberes según cómo a cada quien y propiamente según cómo a cada persona le apliquen los derechos y deberes, es decir, le procedan los derechos y deberes, es decir, según cómo cada persona deba aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, logra de alguna forma aplicar los derechos y deberes, es decir, aplica los derechos y deberes, existe el manejo válido de la situación, es decir, existe el manejo válido del problema que existe con
el incumplimiento del derecho, es decir, con la existencia de alguna forma de culpa, con la existencia de la culpa, culpa que puede ser por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin que exista la intención de incumplirse con el derecho, o por dolo, con dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con el derecho. Entonces, existe la culpa, una forma de culpa, la forma de la culpa que propiamente existe según cómo existe el incumplimiento del derecho, es decir, existe la culpa por el hecho de causar un incumplimiento del derecho, de incumplirse con el derecho, por el hecho del incumplimiento del derecho, por el hecho de haberse incumplido con el derecho, por el hecho del incumplimiento del derecho, y el manejo del problema que existe por esa culpa se maneja de una forma válida porque cada persona individual y organizacional, individual, tanto de los sectores públicos como privados, tanto de los sectores público y privado, como organizacional, tanto de los sectores público como privado, tanto de los sectores públicos como privados, aplica los derechos y deberes y por ende se llega a la claridad sobre cómo se debe manejar la situación, es decir, sobre cuál es la solución para manejar el problema que existe con base en el incumplimiento jurídico, es decir, en el incumplimiento del derecho que ha existido, por ende, en dicha relación previa, y por ende, esa es la decisión válida de dirimir, para resolver, para superar, para resolver el conflicto. Es decir, esa es la forma de la existencia de la solución, por ende válida, para resolver el conflicto. Y si dicha decisión, si dicha claridad propiamente se atiende, es decir, se cumple, si la decisión se cumple, por ende por parte del responsable del incumplimiento, es decir, quien ha hecho la culpa por parte del culpable, por parte de quien ha actuado con culpa, por parte de quien es culpable, existe la resolución, es decir, la terminación de la controversia, del conflicto. Eso no significa que todo vuelva a existir bien, porque ya ha existido el mal, se han cumplido con el derecho, es decir, los derechos y deberes se han afectado, se han inaplicado desde la existencia del incumplimiento en dicha relación previa, pero en dicha relación presente, actual, al aplicarse los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, es decir, al existir el perdón, es decir, al existir el cumplimiento del derecho para resolver el problema que existe con el incumplimiento del derecho, el problema del incumplimiento del derecho, el problema existente con base en el incumplimiento del derecho, en un incumplimiento del derecho, existe validez jurídica, existe la relación jurídica válida del manejo de la situación existente con el incumplimiento del derecho, porque existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien. Entonces, una norma es todo lo que aclara, para que esto quede claro, cómo aplican los derechos y deberes y por ende solo es norma lo que es compatible con las demás y propiamente lo que hace parte de los derechos y deberes. Y por eso una nueva norma solo existe cuando es una nueva forma de aplicar los derechos y deberes, por ende una forma más simple frente a las formas preexistentes, es decir, frente a lo indicado, frente a lo existente en relación con las normas preexistentes que existan antes de ello, existentes antes de ello, y por eso el derecho evoluciona, porque la idea es ir logrando formas cada vez más simples, formas óptimas del bien, es ir optimizando la forma del bien, el bien, es ir haciendo formas efectivas del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, del cumplimiento del derecho, es decir, de la obtención de la justicia. Por eso es que esto es lo justo, es decir, al ser ello lo justo, al ser esa la forma de la justicia, al ser ella la forma de la justicia, al ser la forma de la existencia de la justicia. Por eso lo justo es lo que se ajusta precisamente a lo definido en el derecho, es decir, lo que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende lo que existe gracias a la aplicación de los derechos y deberes y por ende el ser humano es quien debe aplicar los derechos y deberes porque es quien tiene derechos y deberes y es por ende quien hace que tanto su persona como persona individual, como persona natural, física, como las demás personas, tanto individuales como organizacionales, es decir, personas jurídicas, es decir, morales, existan de una forma armónica con el derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, aplicando los derechos y deberes, porque cuando el ser humano va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según como a cada quien le van aplicando, le vayan aplicando y propiamente apliquen, por ende de forma definitiva, total, completa, definitiva, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista.
la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, la relación jurídica donde cada quien exista, y en este caso se trata de una relación jurídica donde existe inteligencia artificial, existe la relación jurídica válida y por ende en este ejemplo existe la inteligencia artificial válida. Esa es la forma de la justicia. Otra cosa es que cuando existe un incumplimiento del derecho, exista otra relación jurídica para resolver el conflicto, la controversia, la disputa que exista con base en ello. Y si se maneja de una forma válida, es decir, si existe la relación jurídica válida, por ende de resolución de la controversia, existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende se resuelve la controversia y por ende existe justicia en cuanto al manejo de la situación del problema que existe, en cuanto al manejo del efecto que existe, con base en dicho incumplimiento del derecho que ha existido en una relación jurídica, es decir, en la relación jurídica previa, anterior, preexistente. Y esta es la justicia desde el punto de vista del manejo justo de los problemas, del problema, del todo el problema que existe, con ocasión, con base en el incumplimiento del derecho. Y esto es lo justo en ese sentido, pero propiamente lo justo, es decir, lo justo por ende completamente, es decir, sin que exista algo injusto para después hacer una solución justa para resolver el conflicto, es que se cumpla con el derecho, por ende, en cada una de las partes y el todo, es decir, en todo momento de la relación jurídica. Es decir, en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica, en este tema de la relación jurídica, donde exista, donde vaya a existir, propiamente existe inteligencia artificial. Entonces, si una norma es todo lo que aclare a los derechos y deberes y por ende a la forma de la existencia y por ende a la forma de la aplicación de los derechos y deberes, todas las normas son importantes y no existe jerarquía entre normas y por eso la legislación, los decretos, las formas de autorregulación válidas, es decir, las formas de cumplimiento válidas, es decir, las formas de cumplimiento del derecho, es decir, cualquier forma de aplicación de los derechos y deberes, cualquier forma mediante la cual se logre la aplicación de los derechos y deberes es una norma, porque es una forma precisamente que aclara los derechos y deberes y por ende cómo se aplican. Y por ende es algo vinculante y por ende es algo válido y por ende es una prueba del cumplimiento del derecho esa forma. Y por ende, precisamente en relación con ello, cómo se deben aplicar los derechos y deberes, al aplicarse de esa forma, al existir esa forma, al formarse esa forma, con la forma de la existencia de esa forma, a lo largo de la forma en la cual se va formando esa forma, se va creando precisamente la prueba de ello. Y por ende existe la conservación de la prueba. Y por ende se puede presentar cuando esté siendo lo necesario, cuando se requiera, cuando sea algo solicitado, necesitado, cuando se solicite, por ende, por parte de una persona individual u organizacional, de un sector público o privado que tenga un vínculo válido frente a ello, que sea competente para conocer ello, que tenga la capacidad jurídica, es decir, cuyos derechos y deberes se apliquen de una forma en la cual deba y por ende pueda conocer ello y se aplica los derechos y deberes para conocer y por ende analizar y por ende corroborar si ello es o no una forma de cumplimiento del derecho, conocerá, conoce, le queda claro que conoce el cumplimiento del derecho, el que esa forma es una forma de cumplimiento del derecho y por ende que eso es una norma y por ende es algo vinculante y por ende se debe reconocer como una parte del derecho, por ende se debe reconocer que es una forma del cumplimiento del derecho y por ende se debe reconocer que es una forma armónica con el derecho, y con los derechos y deberes, es decir, es una forma que coincide con la forma en la cual los derechos y deberes fueron aplicando y propiamente aplicaron, aplican frente a ello, frente a esa forma, porque es la forma en la cual los derechos y deberes fueron aplicando frente a esa parte de la relación jurídica, por ende por parte de esa persona que formó esa forma, que logró esa forma, que hizo esa forma, y por ende es la prueba de ello, y por ende queda claro, y por ende si la persona aplica los derechos y deberes y por ende conoce ello, por ende es capaz y por ende logra, es capaz de y por ende logra presentar ello ante cualquier otra persona individual o organizacional que deba conocer ello a través de dicha persona que ha logrado conocer ello. Es decir, que debe conocer ello y que conoció ello aplicando los derechos y deberes y que por ende, si sigue aplicando los derechos y deberes, presentará ello de una forma válida y hará que las demás personas relacionadas con ello, con el conocimiento de ello, con base en lo que esa persona ha conocido, y por ende, si esas personas receptoras, esos terceros receptores de ello que tienen la
capacidad para conocer ello, facultados válidamente, con el perfil válido para conocer ello, es decir, cuyos derechos y deberes aplican de una forma en la cual deben y por ende pueden conocer ello. Aplican los derechos y deberes conociendo ello, existe el conocimiento por ende pleno total del cumplimiento del derecho, es decir, del que esa forma, de que esa forma es una forma válida, es una forma de autorregulación válida, es decir, una forma de cumplimiento del derecho, ¿cierto? Sí, para que esto quede claro, dichas personas a su vez aplican los derechos y deberes para conocer ello, es decir, conociendo ello, en el acto de conocer, en el hecho del conocimiento de ello. Y por eso, incluso un acto válido, un comportamiento válido dentro de una relación jurídica es una norma. Y a la vez por eso se incluye a las decisiones existentes en la relación jurídica válida como normas. Por eso, si una persona individual u organizacional de un sector privado conoce cómo le aplican los derechos y deberes y logra de alguna forma aplicarlos, eso es una norma y propiamente esas son dos normas. Una es la norma donde queda claro cómo le aplican, cómo le proceden los derechos y deberes, la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la persona con base en el perfil jurídico, es decir, la calificación jurídica, es decir, la condición jurídica, la forma jurídica, la condición jurídica, la situación jurídica de la persona, según cómo la persona según cómo la persona fue existiendo y propiamente ha existido, existe, exista a lo largo de la relación jurídica y propiamente en la relación jurídica, según cómo haya existido y propiamente existe la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, esa es una norma. Y la otra norma es la de la forma de aplicación, es decir, es la de la forma en la cual se logró, por ende, de alguna forma aplicar esa forma en la cual le aplicaron los derechos y deberes, y por ende, es otra norma. Y otra cosa es a la vez el que una persona individual u organizacional de un sector público o privado cuyos derechos y deberes se aplican de una forma en la cual pueda conocer dicha relación jurídica que ya ha existido y donde se ha cumplido con el derecho y ha existido inteligencia artificial, el que dicha relación jurídica es válida. Entonces, esa decisión de esa persona, es decir, de ese tercero, de esa persona que existe de una forma externa a la forma en la cual existió, se formó la relación jurídica previa, dicha relación jurídica que se analiza, es decir, dicha persona, que por ende es tercera porque no fue partícipe, no participó, no formó dicha relación, no realizó dicha relación jurídica que ha existido de una forma válida, conoce, es decir, si dicho tercero conoce de un sector público o privado, conoce de una forma válida dicho cumplimiento del derecho, detecta que de alguna forma, detecta propiamente la forma en la cual se cumplió con el derecho, detecta que de alguna forma logra aclarar, obtiene claridad, tiene claro que de alguna forma logra aclarar que de alguna forma se cumplió con el derecho, ha existido el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica porque la relación jurídica existe de una forma armónica con la forma en la cual fueron aplicando y propiamente aplicaron los derechos y deberes frente a ellos, es decir, frente a las partes y el todo de la relación jurídica. Es decir, para que esto quede claro, si esa persona tercera, bien sea un individuo o bien sea una organización de un sector público o privado, debe conocer y por ende puede conocer y por ende conoce dicha situación de una forma válida, es decir, aplicando los derechos y deberes, conocerá la forma en la cual específicamente, es decir, conocerá la forma en la cual se logró dicha aplicación de los derechos y deberes en las partes y el todo, en cada una de las partes y el todo de dicha relación jurídica. Es decir, conocerá la forma del cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica, la forma en la cual se logró cumplir con el derecho en dicha relación jurídica, por ende, por parte de cada quien. Por eso la forma del cumplimiento del derecho en la relación jurídica es el todo de la forma creada por el resultado de la unión de cada una de las formas del cumplimiento del derecho, es decir, es el todo creado por el resultado de la unión de la forma en la cual cada quien fue aplicando y propiamente aplicó, es decir, logró aplicar, por ende, de alguna forma, los derechos y deberes según como a cada quien le fueron aplicando y propiamente aplicaron a la medida de la relación jurídica. Entonces, ahí existe la claridad, es decir, el conocimiento, es decir, la prueba del cumplimiento del derecho en la relación jurídica. Y por eso la decisión, para que esto quede claro, de dicha persona individual u organizacional de un sector público o privado es una norma. Incluso si existe un conflicto porque alguien afirme que no se ha cumplido con el derecho y, por ejemplo, un juez
decida que sí se cumplió, esa decisión es una norma porque está aclarando, es decir, porque aclara la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes a la medida de ello y a la vez porque aclara que en dicha relación jurídica se aplicaron los derechos y deberes porque se atendió precisamente a la forma en la cual, porque se atendió la forma en la cual los derechos y deberes fueron aplicando frente a cada una de las partes y el todo, por ende por parte de cada persona individual y organizacional existentes en dicha relación jurídica, es decir, porque cada ser humano actuando en nombre propio y como representante de cada organización, según cómo cada ser humano se relacione, se vincule a la medida de la relación jurídica con cada organización existente en ella, fue aplicando, porque cada ser humano existente en la relación jurídica fue aplicando los derechos y deberes, haciendo, por ende, de esa forma que su persona y las personas relacionadas con él, individuales y organizacionales, existieran y propiamente existan de una forma válida, es decir, hayan existido de una forma válida, es decir, armónica, con los derechos y deberes, con la forma en la cual les fueron aplicando los derechos y deberes, fueron aplicando los derechos y deberes frente a cada quien y propiamente haciendo el ser humano, a cada uno de los seres humanos, al aplicar cada uno de los seres humanos en dicha relación jurídica, los derechos y deberes, que las partes y el todo de la relación jurídica coincidieran, encajaran con lo definido en el derecho, es decir, fueran armónicas jurídicamente, sean armónicas jurídicamente, es decir, existan con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, haciéndose de esta forma, haciendo el ser humano, cada uno de los seres humanos, la humanidad, el todo el ser humano existente en la relación jurídica, que las partes y el todo existieran con base en la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada ser humano, lo cual hace, por ende, que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existieran de una forma armónica jurídicamente, y como en dicha relación jurídica existió inteligencia artificial, esto significa, por ende, que cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial existieron, han existido y propiamente existieron de una forma válida jurídicamente, es decir, que tanto haciéndose de esa forma por parte de cada ser humano, al haber aplicado los derechos y deberes, que tanto los elementos analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales, como los elementos electrónicos, incluidos los elementos digitales, que es la última forma de evolución, la forma más potente de lo electrónico, es decir, los elementos en bits existan de una forma válida jurídicamente, es decir, haciéndose de esa forma que los elementos analógicos, es decir, en átomos, y los elementos electrónicos, incluidos digitales, es decir, en bits, existieran de una forma válida jurídicamente y por ende la inteligencia artificial es válida porque hace parte de la relación jurídica válida. Y por ende la inteligencia artificial válida existe perdón, la inteligencia artificial válida existe, por eso la inteligencia artificial válida existe cuando existe la relación jurídica válida, es decir, cuando existe en la relación jurídica válida. Y por eso es la única forma en la cual existe la inteligencia artificial válida, y no cuando se trata de hacer que la inteligencia artificial sea válida, aunque las demás partes de la relación jurídica no sean válidas, porque como todo está conectado, en ese caso no existe validez jurídica, sino precisamente un incumplimiento del derecho, lo cual hace que ninguna de las partes, y por ende que el todo de la relación jurídica no puedan existir de una forma válida jurídicamente, no sean válidos, no sean válidas, que las partes no sean válidas y el todo no sea válido, haciendo que ello no sea válido, que las partes y el todo no sean formas válidas y por ende que la inteligencia artificial no sea válida y propiamente haciendo que la relación jurídica sea inválida y por ende que sus partes y todo, que sus partes y su todo, que sus partes y el todo sean formas inválidas, existan de una forma inválida, sean inválidas, sean elementos inválidos, sean formas inválidas, haciendo que sus partes sean inválidas, las partes de la relación jurídica sean inválidas y el todo de la relación jurídica sea inválido, haciéndose que su todo sea inválido. Entonces, esa decisión de un juez donde quede claro que sí se cumplió con el derecho es una norma. Sí se aclara ello, es decir, si el juez y las partes del proceso, y propiamente si cada persona individual o organizacional existente en relación con la forma de la existencia del proceso de definición, del proceso en este caso judicial de definición de si se ha cumplido o no con el derecho, es decir, de aclaración del cumplimiento o incumplimiento del derecho en dicha relación jurídica previa donde ha existido inteligencia artificial, y por ende donde si existe ello, si existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada persona, existe la claridad de que se ha cumplido con el derecho, dicha decisión es una norma. Para que esto quede claro, lo reitero. Entonces,
Si ese proceso se maneja de una forma válida, es válido porque cada quien existente en ello, en relación con ello, aplica los derechos y deberes, va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según como haya existido y propiamente exista la relación jurídica del proceso de aclaración de si se cumplió o no con el derecho en dicha relación jurídica previa, se aclara, queda claro, se obtiene la claridad de la existencia del cumplimiento del derecho, es decir, es claro, queda claro que se ha cumplido con el derecho, que existió el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica previa, es decir, se decide, por ende, válidamente, la existencia del cumplimiento del derecho, se reconoce el cumplimiento del derecho mediante la decisión judicial, mediante la sentencia, y por ende la sentencia es parte del derecho, en lo relacionado con la forma en la cual se aclaren los derechos y deberes, y por ende las formas de la aplicación de los derechos y deberes, y por ende las formas en las cuales cada quien aplicó los derechos y deberes, y por ende la forma, por ende definitiva del cumplimiento del derecho, creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de cumplimiento del derecho por parte de cada quien en dicha relación jurídica. Y por eso es una norma. Y eso es lo que es una norma, ¿cierto? En ese sentido judicial, en cuanto a este ejemplo de un proceso judicial. Esa decisión es una norma y a la vez lo que durante el proceso sea una norma porque aclare formas relacionadas con los derechos y deberes, porque aclare elementos, partes de los derechos y deberes, también hace parte de las normas. Es decir, la decisión es una norma, por ende la decisión válida, toda decisión válida es una norma, porque precisamente al ser válida es una forma existente con la aplicación de los derechos y deberes y que por ende aclara cómo existe la aplicación de los derechos y deberes frente al objeto, ¿cierto? Que se relacione con la decisión y por ende, según la decisión aclara cómo no se cumplió con el derecho cuando sea una decisión que se aclare, perdón, cuando sea una decisión con la cual se aclare ello, cuando sea una situación en la cual se haya incumplido con el derecho y por ende al aplicar los derechos y deberes se llegue a esa claridad, a la claridad que se incumplió con el derecho y esa es una norma porque se aclara cómo aplicaron los derechos y deberes y por ende cómo se debieron aplicar y por ende cómo no se aplicaron, o cuando es una decisión como en este ejemplo, donde se reconoce, es decir, donde queda claro, donde se aclara que se ha cumplido con el derecho en dicha relación jurídica previa que se analiza y por ende en esa decisión se aclara cómo frente a esos hechos, frente a la forma en la cual existieron cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho y la relación jurídica que se analiza, existieron y por ende aplicaron los derechos y deberes, por ende frente a cada quien, es decir, en general, por ende frente a cada quien, según cómo cada quien fue existiendo, y a la vez es una norma en lo relacionado con que aclara cómo existió el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien, es decir, en lo relacionado con la claridad que mediante la decisión se comunique frente a la forma en la cual cada quien logró de alguna forma aplicar los derechos y deberes, es decir, es a la vez una norma, lo relacionado con la forma en la cual cada quien aplicó los derechos y deberes, logró aplicar, por ende, de alguna forma, los derechos y deberes. Cada una de esas cosas son normas. Y para que esto quede claro entonces, todo lo que dentro de la decisión sea una norma, es una norma y por ende en la decisión existen varias normas y propiamente la decisión, el todo de la decisión es el todo de la norma en lo relacionado con ello, con la decisión, pero a la vez, antes de ello, existen normas si los seres humanos participantes que participen, que existan en la relación jurídica del desarrollo y propiamente de la realización y propiamente de la existencia del proceso para llegar a esa decisión, han aclarado por ende formas relacionadas con los derechos y deberes, han aclarado los derechos y deberes de alguna forma y por ende eso también es una norma y lo determinante para que por ende sea algo claro es documentar ello para que quede como norma porque si queda como algo, por ejemplo, exclusivamente verbal, oral, sin incluso estar en un soporte, no es una norma. Es decir, propiamente, perdón, es una norma en ese momento, pero después no es una norma porque no tiene una forma definitiva, una forma que se pueda percibir y por ende donde pueda contenerse, por ende, lo normado, la norma, esa claridad y a la vez pues no se puede probar la existencia y por ende no se puede conocer. Entonces todo es norma, incluso incluido en este tema, en este ejemplo, lo judicial.